Continúa en sintonía de Contigo en la Comunidad y le preguntamos a la cónsul colombiana María Isabel Nieto, pues ¿qué pasaría si gana el no? Muchos se cuestionan si esto significaría comenzar desde cero nuevamente las negociaciones. Bueno, según lo que conocemos del acuerdo, del comunicado de prensa de la Corte, lo que se señala es que no se tendría que empezar de cero porque el Congreso de la República obviamente tiene la potestad de reformar la Constitución y de incluir a través de un acto legislativo, de un proyecto de ley, los acuerdos que considere, digamos, pertinentes. Entonces no se tendría que empezar de cero. Ahora es claro decir que si al ganar el sí es vinculante. ¿Qué quiere decir para el señor presidente, el presidente de la República? Al ser el no, porque digamos hay un carácter allí político, de política pública, cuando el presidente toma la decisión de hacer este proceso de paz y es una decisión política que él toma. Entonces, al votar sí, lo vincula a él. Al votar no, quiere decir que a través del no se puede implementar los acuerdos, tendría que ser a través del Congreso. Del Congreso. Hay muchas interrogantes, ¿verdad?, sobre cuáles finalmente van a ser esos acuerdos que van a estar plasmados y que se van a firmar. Y creo que una de las áreas que más le preocupa a todo el mundo es las víctimas y cómo de alguna manera pues restituir lo que ha sufrido tanto muchos colombianos. Y me comentaba fuera de cámara que ese proceso ya ha comenzado antes incluso de que se dé la firma. Sí, así es. Para el gobierno, y ese ha sido muy claro y ha sido expresado, digamos, en muchísimas oportunidades por parte del presidente, es las víctimas son el centro del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que las víctimas deben ser reparadas. La ley de víctimas que ya fue aprobada por el Congreso señala, digamos, varios tipos de reparación. Uno, reparación económica para aquellas personas que fueron víctimas de agentes del Estado, guerrilla o paramilitares después del 1 de enero de 1985. Para eso, además, aprovecho para decirle a nuestros televidentes que si se consideran víctimas y no hacen, se pueden acercar a los consulados, a cualquier consulado nuestro en Manhattan, el de Newark, dar una declaración y esa declaración se revisa por parte de la unidad de víctimas. Si la persona es reconocida como víctima, entonces tendrá derecho a una reparación económica, que por supuesto nunca es lo suficiente para reparar el daño. Lo segundo es la restitución de tierras. También tienen derecho a que sus tierras sean restituidas, al retorno, a volver pues al lugar de donde fueron desplazados. Y hay también reparación moral, es decir, el reconocimiento de una responsabilidad en torno a el Estado, digamos, a cosas que el Estado ha debido hacer y no hizo, reparación también moral por parte de la guerrilla, de reconocimiento de haber hecho el daño. Sí, yo creo que a veces hay muchas víctimas que quizás necesitan esa disculpa, esa aceptación de responsabilidad por parte del Estado, de la guerrilla, quizás para cerrar de alguna manera esos ciclos y ese dolor que deben tener como Correcto. familia. Y hay algo fundamental, Katiria, y es el proceso tiene sus cimientos también en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, que eso es muy importante. Y a lo que me preguntabas hace un momento, este proceso es el único proceso en el mundo donde todavía no se ha terminado, no se ha hecho el acuerdo final y ya se puso en marcha ese tema de reparación con las víctimas. Hay otro tema que es interesante que lo hablábamos también fuera de cámara, es el de las minas antipersona. Por primera vez se vio algo que no se ha visto en el mundo y no se ha terminado el acuerdo final, no se ha hecho el acuerdo final y ya guerrilla y el ejército colombiano han estado en nuestros territorios mirando la guerrilla, señalando dónde están enterradas las minas antipersona. Y evitar que personas puedan perder la vida. Que más personas civiles, claro, puedan perder la vida. Nos quedan pocos tierras. segundos, pero me gustaría también que mencionáramos algo sobre el asunto de la entrega de armas, que también, ¿verdad?, sabemos que ha sido un tema controversial y podrían esas armas terminar en un monumento, me comentabas, es una opción. Sí, así es. Se ha definido, pues eso también estará en el acuerdo final, pero lo que conocemos hasta ahora es que la voluntad de la guerrilla de entregar las armas sería no directamente al Estado, sino a las Naciones Unidas, y con las armas se pensaría hacer un monumento, digamos, a las víctimas o un monumento que recuerde las atrocidades por las cuales pasamos y que no se pueden volver a repetir.
Muy bien. Muchísimas gracias, cónsul, por estar con nosotros. Estaremos al tanto de cómo se dé todo este proceso y pues de orientar, por supuesto, a nuestros hermanos colombianos cuando llegue el momento de que participen de ese plebiscito. Diría muchas gracias y no olviden nuestros televidentes empezar a acercarse al consulado a hacer sus cédulas de ciudadanía. Excelente, muchas gracias. Está viendo Contigo en la Comunidad y cuando regresemos hablaremos del Festival de Cine de los Peruanos que se realizará en nuestra área.